Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, los que nos siguen, los que nos escuchan y al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta. También saludo a los radiovidentes de la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso y los alrededores. Desde luego a los radiovidentes de la región metropolitana y a todos los que nos escuchan y siguen en el sur, Temuco incluido, y la austral Punta Arenas. Estoy caminando puntualmente por mi jardín en esta tarde y vamos a conversar hoy día de una de esas palabras que se convierten en, podríamos decir, por un lado, en comodines, se convierten en ideas hechas a tal punto que ya las incorporamos en nuestro vocabulario, pueden nacer a lo mejor de una disciplina determinada, y las incorporamos en nuestro vocabulario y aceptamos las connotaciones que van asociadas a esa palabra sin poner en discusión qué significa originalmente esa palabra. Una de esas palabras es la palabra neoliberalismo. Si ha habido una palabra que ha sido usada, manoseada, gastada, es esta palabra. Sobre todo, y habría que preguntarse por qué, en los últimos años en Latinoamérica y también en nuestro país. Hasta el punto que el propio presidente de la República ha dicho y varias veces ha usado la palabra neoliberalismo, desde luego de una manera bastante crítica. Y acaba de salir un libro editado por el IES. Siempre los libros que edita el IES son extremadamente interesantes y aportativos al debate intelectual. Un libro, Neoliberalismo, una idea en disputa, de Álvaro Vergara, sobre el cual vamos a conversar ahora para tratar de terminar con el neoliberalismo, quiero decir, con la palabra y sus malas asociaciones. Hay un famoso libro de una medievalista francés, Régine Pernoud, que se llama Para terminar con la Edad Media. No es para terminar con la Edad Media, es para terminar con la idea hecha de que la Edad Media es puro oscurantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo parecido, un ejercicio parecido vamos a hacer hoy día acá con Álvaro Vergara. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Políticos de la misma universidad, es también profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la Universidad de Finisterre y es investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad, el IES. Álvaro, muy bienvenido a este jardín. Muchas gracias, Cristian. Es un agrado estar en este programa. Qué bueno, para mí también un agrado que tú hayas aceptado venir a conversar y a despejar las dudas que podamos tener sobre este término tan manido y tan atacado, pero también resaltado, sobre todo en el último tiempo. Ha habido como un risorgimento, ¿no es cierto?, del término neoliberal. A ver, ¿dónde nace el término neoliberal? ¿Y qué significa? Porque ¿qué significa en estricto rigor ser neoliberal? ¿Qué significa en estricto rigor neoliberalismo? Sí, Cristian. Mira, el término ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia, digamos, pero yo hice una investigación de 3 años para ver cómo se había utilizado la palabra en el debate público y leí tanto sus defensores como sus opositores. Entonces me daba cuenta de que la discusión acerca de la palabra siempre se encasillaba a cierto grupo de autores como neoliberales, pero uno iba a ver los escritos críticos del neoliberalismo y nunca se citaba a estos autores neoliberales. Entonces yo me di el trabajo de investigar y leer las obras y ahí pude constatar que el neoliberalismo, la palabra, digamos, surge
a principios del siglo XX, en la década de los 20 específicamente, para designar a un movimiento, una serie de autores, de intelectuales que intentaron renovar la doctrina neoliberal, o sea, liberal, perdón, especialmente el liberalismo clásico. Entonces yo lo que hice fue intentar contextualizar la reflexión que ellos intentaron llevar a cabo en un periodo en que Europa entra en crisis, que es el periodo de entreguerras, en el que empiezan a surgir diferentes ideologías colectivistas a las cuales ellos decidieron enfrentar. Y como en ese tiempo el liberalismo se venía apagando ante el auge y la faceta seductora de estas nuevas ideologías, ellos dicen, aquí tenemos que hacer algo y debemos, por lo tanto, renovar la doctrina liberal para hacerles frente a estas ideologías. Y de ahí surge la palabra neoliberalismo. ¿Y el neoliberalismo en sí misma es una ideología o no? Esa es la gran discusión, esa es la gran discusión. Yo creo que si nos quedamos encasillados en definir al neoliberalismo como una ideología, no vamos a llegar a acuerdos, porque existe una gran confusión intelectual al respecto y es que, en verdad, la única gran conclusión verdadera que yo pude obtener en mi libro es que hoy en día todos definen al neoliberalismo a su manera. Eh, yo, por lo tanto, lo que hice fue hacer un ejercicio histórico, fue rastrear la palabra y buscar el origen del neoliberalismo original, por decirlo de alguna manera. Y ese fue para mí el movimiento de renovación liberal. Ahora, hay ciertos autores en la izquierda, autores muy interesantes que hay que leer, que sí intentan definir al neoliberalismo como una ideología de mercado que se ha expandido casi en todos los rincones de la sociedad. Y eso yo lo intento hacer en el libro. Y a mí me parece que los autores de izquierda que han desarrollado una mejor reflexión acerca de la palabra, los podríamos resumir en dos grandes autores, que es Michel Foucault, que él plantea que el neoliberalismo en verdad es una ideología que tiene como fin eh, amplificar los mecanismos de mercado en cada rincón de la sociedad. Eso pensaba Foucault que era el neoliberalismo. Y también hay un autor muy interesante que se llama David Harvey, que tiene una definición similar a la de Foucault, pero que él plantea que el neoliberalismo se ha transformado en el sentido común imperante. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día nosotros vivimos nuestras vidas en base a los mecanismos del mercado y obviamente a todas las consecuencias que el mercado tiene en nuestras vidas. Tú citaste ahí a Michel Foucault, es interesante porque un escritor que ha sido una fuente para una parte del pensamiento progresista, la deconstrucción, e incluso podríamos decir hay resabio en el mundo woke del pensamiento de Foucault, pero parece que él, cuando leyó a Hayek, cuando conoció el pensamiento de von Hayek, se entusiasmó con ese pensador, ¿eh? Y uno diría, qué curioso, cómo los extremos, cómo él se interesa en un autor neoliberal, tal vez porque se cruza, se topa con un cierto anarquismo de Foucault. A ver, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, hay algunos, de hecho, que dicen que Foucault sería un neoliberal precisamente porque él encuentra una concordancia, no solo con Hayek, como bien decís tú, eso es verdad, pero también con, por ejemplo, cierta matriz del pensamiento ordo liberal de la escuela de Friburgo alemana, que él lo retrata muy bien en un libro que tiene que se llama El nacimiento de la biopolítica, incluso también de la escuela de Chicago. Y la concordancia entre ambos era que Foucault, bueno, si bien era un pensador bastante eclético, él era receloso de la intervención del Estado en la vida humana, por decirlo de alguna manera. Y él encontró que estos pensadores elaboraron la mejor respuesta teórica para limitar Mm. la acción del Estado en la vida social. Pero es que ahí uno llega a pensar y no se toparán, digo, versiones neoliberales más extremas con un cierto pensamiento anarquista. Anarquismo hay mucho, pero en algún punto podrían encontrarse o no. Mira, yo creo que no, porque hay un capítulo de mi libro que intenté resumir la doctrina neoliberal. Y si para mí el neoliberalismo es la mezcla entre la escuela ordo-liberal de Friburgo, alemana, los ordo-liberales, la escuela de economía de Chicago y la escuela austriaca de economía. Y entre ellos había muchas diferencias, pero aún así se pudieron unir en este periodo de entreguerras que te mencionaba anteriormente. Pero entre todos ellos tenían más o menos un consenso de que primero debía haber un Estado. Segundo, tenían un consenso en que ese Estado debía ser pequeño, cierto, debía ser pequeño, pero también que a la vez que era pequeño debía ser fuerte. Es decir, ese Estado debía primero consagrar reglas constitucionales
abstractas y generales para todos, y para que desde ahí, de esas reglas generales y abstractas, pudiera surgir la libre interacción humana. Entonces ellos siempre, nunca desconocieron la necesidad de que el Estado actuara en la economía, porque obviamente la interacción entre privados a veces surgen situaciones no deseables como el fraude, el engaño, un montón de otras cosas, y ahí el Estado debía intervenir para que precisamente el régimen de mercado o esa interacción individual se pudieran mantener en el tiempo. Oye, normalmente, esto ha pasado también con el marxismo, ¿no es cierto? La palabra marxista se convierte finalmente a veces en un ataque desdeñoso, y mucha gente que dice eso no ha leído nunca los clásicos del marxismo ni conoce el pensamiento marxista clásico, que, que es interesante, que hay que conocer por cultura general mínima, ¿no es cierto? Y un poco lo mismo pasa con el neoliberalismo, en el sentido de que aquí hay ideas, hay una reflexión intelectual, hay una base intelectual, uno puede después hablar, a ver, de ciertos experimentos neoliberales de Margaret Thatcher, qué sé yo, pero vamos a la idea, al pensamiento. ¿Dónde encuentras tú que está lo más interesante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de las ideas, en alguna de estas tres escuelas que citaste tú, o de los autores más importantes llamados neoliberales? Sí, mira, yo te diría que estas tres escuelas, el aspecto más interesante que ellos logran desarrollar es la concepción del mercado. En las tres, obviamente tienen aproximaciones diferentes. Por ejemplo, los ordoliberales eran mucho más filósofos que los pensadores de Chicago, que eran puros economistas, y para ellos la sociología y la filosofía no era tan importante como si lo era la econometría o las métricas económicas. Pero yo creo que entre estas tres tradiciones de pensamiento liberal sí alcanzaron cierto consenso respecto a lo que era el mercado. Y para ellos el mercado era una esfera social, por decirlo de alguna manera, que bajo la cual los individuos intentaban realizar su proyecto de vida. Entonces, la esfera del mercado para ellos era bien extensa y siempre debía estar resguardada por, como te decía antes, reglas generales y abstractas. Y desde esas reglas generales nosotros más o menos tenemos la cancha rayada para interactuar libremente en la vida, digamos. Entonces yo creo que lo que estos pensadores intentaron hacer fue llevar el mercado hasta sus últimas consecuencias. Y ahí, por ejemplo, tenemos pensadores como Hayek, que él de hecho no habla de mercados, habla de órdenes de mercado, porque era muy difícil decir, sí, ahí está el mercado, porque en verdad el mercado no es como se dice en economía usualmente a los estudiantes, que es un punto, un lugar, un espacio físico en el cual se encuentra el demandante y el oferente, ¿cierto? Sino que el mercado, creían estos pensadores, era un lugar en el que nosotros interactuábamos a través de compra y venta, sí, pero también a través de otro tipo de formulaciones sociales. Y ahí obviamente, tiene un punto crítico, que es decir, cuándo termina el Estado y cuándo empieza la sociedad civil. Pero creo yo que cómo pensaron estos tipos el mercado, las consecuencias políticas que conlleva tener mercados robustos, digamos, hicieran en algunas ocasiones contrapeso al poder del Estado, o las implicancias que tenía un mercado robusto también en la provisión de servicios sociales a las personas, fue algo que muy interesante analizar y que ha sido sistemáticamente olvidado. ¿Cuál es el pensador que te parece a ti más fascinante de estas distintas escuelas neoliberales? El pensador que tú crees que siga teniendo una vigencia y que valga la pena leerlo, releerlo bueno, usarlo como una herramienta a lo mejor de interpretación de nuestra realidad actual, contemporánea. Sí, mira, yo creo que hay muchos pensadores en cada escuela. En la escuela ordoliberal de Friburgo está Wilhelm Röpke, que es un autor muy interesante que intentaba conciliar una especie de catolicismo con liberalismo, y lo hace de manera muy bien. En Chicago siempre está Friedman. Yo creo que Friedman ha sido muy tergiversado porque la mayoría de su obra es técnica, están papers y libros, digamos, para economistas profesionales, y los panfletos son los que hemos leído todos, y desde ahí interpretamos a Friedman, pero era un personaje mucho más complejo. Pero si tú me haces escoger, yo creo que el pensador, de hecho, el autor que aglutinó a todos estos otros intelectuales durante el siglo XX, en el que todos confiaban, digamos, era Hayek. Mm. Y Hayek tiene una obra robusta, y a mi juicio es uno de los últimos pensadores
que se resistieron a la tesis del fin de la historia. Es decir, Ujú, que se resistieron a que terminaran los grandes relatos. ujú, Hoy en día, por ejemplo, se escriben manuales de filosofía de, qué sé yo, de 60 páginas que te pretenden explicar el mundo. Hayek ujú. no. Hayek tenía libros, tratados de economía, de derecho, de teoría de la sociedad y teoría política que son importantes de leer hoy, creo yo. Y sobre todo cuando te surgen fenómenos como el mismo Johannes Kaiser o como el mismo Milley, que en alguna manera dependen o beben de esta fuente que es la Escuela Austriaca de Economía. Ahora, ¿cómo beben estos grupos nuevos, digamos, estas tendencias? Citaste ahí el caso de Milei o el caso en Chile del movimiento en torno a Johannes Kaiser, bueno, su hermano Axel Kaiser. ¿Cómo Sí. beben de esta fuente? A ver, ¿son fieles a sus fuentes? ¿Son caricaturas de esas fuentes? ¿Son de verdad neoliberales en el sentido del pensamiento más ortodoxo, más intelectual, digamos, neoliberal? ¿Cómo lo Yo, evalúas? yo encuentro que hay que distinguir. Yo conozco mucho a Axel, trabajé de hecho un tiempo con él. Yo creo que Axel, en el sentido de neoliberalismo como lo presento yo, ese movimiento que intentó renovar el liberalismo clásico, podría ser denominado un neoliberal, sin la etiqueta peyorativa, digamos. Creo que en Johannes es diferente el asunto. Yo entiendo que él ha leído gran parte, o sea, que ha leído algunos autores de la Escuela Austriaca de Economía, pero no veo mucha más dependencia de autores libertarios. Los autores libertarios dependen en algún sentido de la Escuela Austriaca de Economía, pero al final terminan creando un movimiento diferente que se llama libertarianismo, y la mayoría de estos autores pensaron y escribieron en Estados Unidos, que Rothbard, Mm. Ayn Rand, entre otros. Eh, y creo que Milley es súper interesante porque él lo ha dicho expresamente, es un anarcocapitalista en el sentido ideológico, digamos, en el sentido doctrinal, es decir, en algún punto depende de la Escuela Austriaca de Economía por la vertiente de Mises, de Ludwig von Mises, y estos Mm. autores libertarios estadounidenses que te digo yo, pero en verdad, en la práctica, uno ve lo que ha aplicado Milley, creo yo, calza mejor con los postulados macroeconómicos de la Escuela de Chicago de Economía. Mm. Nadie en la actualidad aplica los modelos económicos de la Escuela Austriaca de Economía porque te implicaría hacer muchas cosas, como eliminar el Banco Central, hacer competencias de monedas nacionales. Aunque Milei ahí lo esbozó, que quería eliminar el Banco Central, o sea, lo dijo. Lo esbozó, yo creo que quien lo cree, pero le pasa un poco a lo que decía Friedman. Friedman, claro, él decía, por mí yo eliminaría la Reserva Federal, pero sé que la fuerza de las circunstancias me lo va a impedir siempre. Ujú. Oye, tú hablabas al comienzo de que investigaste el uso y mal uso de la palabra neoliberal en distintos lugares. Y hay un capítulo que tú le dedicas al socialismo del siglo XXI y al Foro de Sao Paulo, ¿no? Sí. Y ahí, el Foro de Sao Paulo ha sido un momento importante en el uso y abuso de la palabra neoliberal. Cuéntanos un poco, resúmenos un poco eso. Sí. Mira, yo me di cuenta que el uso de la palabra neoliberal, digamos, en las citaciones de artículos, revistas, libros, crecía exponencialmente desde los 90. Y desde los 90, de hecho, se le fue adulterando el significado de la palabra. Ya no, desde los 90 se trata, digamos, se utilizaba para designar a los pensadores ordoliberales de Alemania que te he mencionado recientemente, pero desde el año 1990 en adelante la palabra se empieza a utilizar para describir las reformas de mercado que se llevaron a cabo en Latinoamérica. Y yo decía, pero tengo un gráfico en el libro que es desde esa fecha en adelante hay una explosión así radical del uso de la palabra, y yo no sabía por qué. Y un día fui a ver al profesor Alejandro Vigo de la Universidad del Bande, y el profesor Vigo me dijo, mira, métete en el socialismo del siglo XXI. Anda a ver las actas del Foro de Sao Paulo y vas a encontrar respuestas. Porque me decía, yo cuando era joven nadie hablaba de neoliberalismo. Pero cuando volví Claro. a Chile, se doctoró en Alemania, después volví a Chile y me dijo, ahí todos empezaron a hablar de neoliberalismo y en Argentina igual. Y yo hice eso, fui a los autores del socialismo del siglo XXI. Me costó mucho encontrar la información porque no habían tesis del Foro de Sao Paulo ni del socialismo del siglo XXI, pero todos estos autores en sus libros son transparentes en decir que ellos quieren formar un movimiento de izquierdas, intentan hacer una renovación socialista que es diferente a la chilena,
eh, sino que es latinoamericana, y que va a oponerse al neoliberalismo como un adversario, otros dicen como un enemigo. Eh, y fui a ver las actas del Foro de Sao Paulo, no tanto en internet, han bajado muchas, pero siempre salía en el segundo, en el tercer punto, así, nosotros somos un movimiento que va a intentar hacerle frente a la crisis latinoamericana, por lo tanto nuestro objetivo último es acabar con el neoliberalismo e implantar un Estado básicamente benefactor. Estamos conversando con Álvaro Vergara sobre la palabra, el concepto, la idea, bueno, neoliberalismo. Neoliberalismo, una idea en disputa, es el libro editado por el IES. Bueno, acá en Chile también la palabra ha tenido harto uso y abuso, ¿no es así? En la discusión pública, en la discusión política. Eh, a ver, lo que se ha discutido en Chile y las ideas sobre el neoliberalismo que circulan y siguen circulando en Chile, ¿tú crees que vienen del Foro de Sao Paulo? ¿Tú crees que vienen de dónde? ¿Y quién ha entendido mejor o se ha aproximado a lo mejor de manera más desprejuiciada, pienso desde la izquierda, si es que ha habido alguien, al neoliberalismo? Sí, mira, yo lo que pude investigar es que la palabra en Chile efectivamente no se usaba mucho hasta antes de los 90. Sí habían autores que hablaron de ella. En el 81 Mario Góngora, su famoso ensayo histórico sobre la noción de Claro, Estado. Eso te iba a decir, Mario Góngora la usa, claro que sí. Incluso Alejandro Foxley tiene un libro que se llama Los experimentos neoliberales, que debe ser del 84, 86. En Claxo se utilizaba mucho y en Cieplan. Pero, por ejemplo, fui a ver la revista Análisis del Partido Socialista y la palabra en los números de los 80 no se usaba. Se usaba neoconservadurismo, se usaba monetarismo, pero no neoliberalismo. Entonces, yo creo, no le atribuyo a toda la responsabilidad al Foro de Sao Paulo, porque eso sería ser medio conspiranoide, pero creo que sí influyó mucho en la reflexión de la izquierda nacional, porque la izquierda nacional siempre ha sido mucho más internacionalista que la derecha. Y ellos sí se reúnen en congreso y trabajan ciertas ideas juntas. Y fíjate algo muy interesante, que estaba conversando una vez con Daniel Mansuy, y yo le hice una pregunta sobre Tomás Molián, porque él en su libro Salvador Allende, en la segunda parte, trata No, la sí, no, renovación. no, sí, Y rescata ese movimiento, sí, como un trata movimiento ese muy movimiento importante. y lo intenta exponer. Y yo decía, ¿cómo un tipo del nivel de Molián, tan inteligente, hizo una renovación socialista nacional extraordinaria? Ujú. Después, el Molián de los, por decirlo de alguna manera, el Molián de los 80 es muy diferente al Molián de los 2000. En el Así Molián es de los impresionante. 2000, impresionante. De hecho, tiene un libro sobre el socialismo del siglo XXI que explica más, detalla más o menos el movimiento. Entonces, yo creo que la izquierda, no toda, obviamente, hay muchos autores muy inteligentes que han hecho reflexiones sofisticadas sobre esto, sí fue muy internacionalista en el sentido de traer la reflexión que hizo el socialismo del siglo XXI a nivel latinoamericano a Chile. Y tú me preguntáis por los autores que han hecho reflexiones interesantes al respecto. Yo creo que, por ejemplo, Natria, pese a todas las diferencias, el tipo sí se ha tomado en serio el ejercicio de describir que es neoliberalismo y estoy en desacuerdo con gran parte de sus tesis. Pero creo que incluso así, Atria depende en gran parte del socialismo del siglo XXI y eso se vio, por ejemplo, en la Convención Constitucional. También Carlos Ruiz me parece que es un autor eh, que ha tratado muy bien el tema neoliberalismo en Chile, Giorgio Bocardo, entre otros. Oye, Álvaro, y a ver, ¿y la discusión hoy en el mundo? A ver, ¿cuál es la discusión hoy? La discusión más profunda, digo yo, en relación al neoliberalismo. Hoy, en el 2025, que es distinto, hemos visto cómo ha ido cambiando década a década, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando con esa discusión? Yo creo que esta discusión está en camino a cambiar completamente las categorías, digamos. Si tú me preguntas, como yo defino el neoliberalismo, creo que me llevaría a la conclusión de que el neoliberalismo ya terminó. Como dijo Sebastián Edwards respecto a la situación chilena, yo creo que el neoliberalismo es una categoría del siglo XX que hoy día ya no tiene mucho uso. Aún así, los académicos, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, siguen produciendo muchos papers, artículos sobre neoliberalismo, pero en verdad ni siquiera entre ellos hay un consenso claro sobre lo que significa la palabra. Yo creo que la palabra
tuvo un significado profundo en el siglo XX que servía para analizar fenómenos económicos y políticos, pero hoy en día los fenómenos políticos, los auges de los liderazgos que estamos viendo escapan completamente a la categoría. Eh, por ejemplo, sería muy difícil calificar a Trump de neoliberal o Sí, calificar claro. a... Hay En un algunos autor, casos es estatista, proteccionista, etcétera, ¿no? En lo contrario, un neoliberal. ¿Ah? sí, yo creo que Friedman, por ejemplo, hubiese estado en contra de todo el programa económico de Trump. Hay un Ajá. autor muy interesante que se llama R.R. ¿no? Él tiene un libro, El retorno de los dioses fuertes. Y tiene muchas cosas buenas, otras cosas más o menos, pero hay una frase que a mí se me quedó guardada y es que él decía, no estamos comprendiendo la actualidad porque estamos analizándola con categorías del siglo pasado. Y yo creo que Interesante. Y eso ocurre. Y es cierto. Y seguir usando el término por usarlo y también revela un poco de flojera intelectual, ¿no? completamente, Eh, ¿Ah? Y es completamente. frecuente de lado y lado la flojera intelectual, digamos. En la izquierda y a la derecha hay flojera intelectual. Lo más fácil es quedarse con un eslogan, con una idea, pero no estudiar las fuentes, no ir al origen, es un poco lo que tú has hecho en tu libro. Por eso es tan interesante este libro, al que se interese en este tema. Neoliberalismo, una idea en disputa, de Álvaro Vergara, editado por el IES. Álvaro es investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad. Y quiero agradecerte esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde aquí sobre este fantasma del neoliberalismo, así como había un fantasma que recorre Europa, que describe el manifiesto comunista, aquí también este otro fantasma que surgió en algún momento y que hoy día parece que estar en retirada. Eso no significa que el pensamiento neoliberal está en retirada, ¿no es cierto? O sea, o sí. Yo creo que no. Bueno, hoy día se lee menos que antes, pero siguen habiendo discípulos de estos autores. Los textos se siguen leyendo en Chile. Hay varias editoriales que están traduciendo estos autores. Entonces yo creo que claro, la doctrina neoliberal no se va a dejar de leer, se va a seguir enseñando, pero la categoría ya no sirve para analizar lo que está ocurriendo en el mundo. Por decirlo de alguna manera, que gráfica, las ideas en este punto van más atrasadas que la praxis, que la realidad. Y en eso la clase intelectual tiene una tarea ahí importante que hacer. Muchas gracias, Álvaro, por esta interesantísima conversación. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde, de lunes a viernes. Les recuerdo que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.